Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentan La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Estimados televidentes del programa Imago Mundi, hoy iniciamos un nuevo ciclo denominado La Ciencia en Casa, que gracias al proyecto de Fondo de Medios del Gobierno Regional y también de la Secretaría General de Gobierno de la región, nos permite hoy día seguir extendiendo las conversaciones con científicas y científicos de la Universidad de Chile en un convenio que ya lleva largo tiempo, pero que hoy día se lanza bajo esta nueva modalidad denominada La Ciencia en Casa, presentado por Imago Mundi por Canal 2, como muy bien decía antes el inicio del programa. En el comienzo de este ciclo, hoy nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, el profesor doctor Raúl Morales, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Luis, por la invitación y un agrado poder participar en esta iniciativa de ustedes. Bueno, primero que todo, doctor Morales, nos gustaría que nos contase un poco qué significa para ustedes. A nosotros nos parece que es una buena iniciativa que hemos llevado hace tiempo, pero que hoy día, efectivamente, de la mano del gobierno regional, de la mano del Ministerio Secretario General de Gobierno y de los fondos de medios, podemos generar el extender este ciclo de entrevistas científicas para que la gente que nos ve en sus hogares también pueda tener acceso a estos conocimientos que tienden a ser mucho más cotidianos de lo que habitualmente se piensa. Sin duda, yo creo que con los mismos efectos de la pandemia hemos podido apreciar que hoy más que nunca se había evidenciado la importancia del conocimiento científico en una forma asequible a todos. Justamente todos los impactos en el campo de la salud que ha significado, digamos, la pandemia, ha venido a mostrar que tenemos que conocer más la naturaleza, tanto biológica como ecosistémica, y por lo tanto la importancia de que los científicos puedan ir entregando la información de manera más directa con la población, forma parte de lo que puede representar una educación informal, pero relevante para los próximos años. Y en este sentido, doctor Morales, ¿qué importancia le asigna usted, por ejemplo, al hecho de que el personal científico que tienen ustedes pueda acceder precisamente a través de medios de comunicación? Y cuando hablo de medios de comunicación, hablamos de los tradicionales y también los nuevos que se abren justamente a través de las plataformas de Internet. Acceder a estos medios para llegar a más cantidad de público con los conocimientos con los que actualmente se investiga. Bueno, sí, efectivamente, parte de nuestro trabajo cotidiano en relación con la educación científica, con la investigación, también está el poder difundir los conocimientos hacia la sociedad. Después de todo, es la sociedad que nos entrega los recursos, como en este caso una universidad estatal pública, puede entonces ahondar en el conocimiento, pero cuyo valor debe ser justamente, de alguna manera, recepcionado por la comunidad, por la ciudadanía. Y no solamente me refiero a los grandes conocimientos que probablemente abordan temas universales, sino que también a los conocimientos locales. Hoy día vivimos inmersos en una aldea global en que no solamente tiene que ver el tema de las comunicaciones como parte del mundo, sino que también el conocer mejor nuestro territorio, nuestras vulnerabilidades y por lo tanto saber qué capacidades podemos llegar a contar para enfrentar los problemas cotidianos que se nos están desarrollando hoy día, particularmente con lo que llamamos el calentamiento global y el cambio climático. De qué forma entonces, no solamente a nivel planetario, sino que también a nivel de San Antonio, por ejemplo, es relevante tener en consideración para las generaciones presentes y futuras. Así es. Bueno, habíamos dicho que estábamos a esta hora con el doctor Raúl Morales Segura, profesor titular, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Bueno, él en su área de investigación se especializa en química ambiental, astroquímica y físico-química molecular.
desarrollo de estudios en políticas públicas en educación superior y en sistemas ambientales complejos. Y su línea de investigación ya muy bien él lo desarrolló ahí brevemente cuando hablaba del calentamiento global, del cambio climático, es la química atmosférica, radiación ultravioleta solar, estructura electrónica molecular, procesos fotoquímicos, fotofísicos y de fotoconducción molecular. Nuestro tema de hoy es el calentamiento global y el cambio climático. Y precisamente para iniciar nuestro tema de hoy, me gustaría, doctor Morales, que nos contase o nos definiera específicamente qué debemos entender por calentamiento global y luego por cambio climático. ¿Es lo mismo? ¿Son dos fenómenos distintos? ¿Se asocian unos con otros? Sin duda. Eh, este fenómeno mundial que estamos experimentando respecto de observaciones de cambios climáticos, como le hemos llamado, obedece a un proceso que ya se ha venido observando de hace por lo menos 50 años atrás, y que en nuestro país también empezamos a dar las primeras voces de alerta hacia comienzos de los años 80, en donde el proceso de calentamiento de la atmósfera iba a ir induciendo cambios en el clima. Y cuando hablamos del calentamiento de la atmósfera, nos referimos fundamentalmente que nuestra atmósfera, que está constituida principalmente, como sabemos, por oxígeno, nitrógeno, que prácticamente ocupan casi el 99,9% de nuestra atmósfera, son gases que llamamos transparentes a la radiación, vale decir que reciben radiación del Sol y prácticamente no atrapan energía solar, y después la Tierra, cuando se enfría, por ejemplo en la noche, emite ese calor hacia el espacio. Sin embargo, en pequeñas cantidades, que hablamos de partes por millón, existen los gases que llamamos gases de efecto invernadero, que si no fuera por esos gases, nuestra atmósfera en la noche sería muy, muy fría, ¿ya? Varios grados bajo cero, y tendríamos cambios de temperatura muy abruptos entre el día y la noche. Sin embargo, estos gases de efecto invernadero son los gases que atrapan parte de este calor que viene del Sol y también el calor que irradia la Tierra, y permiten tener una temperatura agradable como la que tenemos en nuestro planeta, con variaciones en la latitud en función de si estamos cerca del Ecuador, que está a una distancia mucho más cerca del Sol, o si nos vamos hacia el polo, a cualquiera de los dos polos, donde estamos más lejos del Sol, porque la Tierra es aproximadamente esférica, y por lo tanto al estar más lejos hay menos radiación solar y por lo tanto es más fría. Y tenemos estas variaciones de temperatura. Pero este clima agradable, que podemos hablar de clima mediterráneo, corresponde justamente a los gases de efecto invernadero. Uno de los gases más importantes de efecto invernadero es el anhídrido carbónico, el CO2. Sin embargo, desde que se inicia el desarrollo industrial en nuestro planeta ya hace más de 200 años, la quema de combustible fósil principalmente, vale decir petróleo, carbón, gas natural, empieza a ser tan masivo este combustible que se traduce al usarlo en emisiones de CO2. Y eso hace entonces que progresivamente fuimos aumentando la proporción de CO2 en la atmósfera, y por lo tanto empezó a subir gradualmente la temperatura. Y entonces hoy día tenemos un proceso en desarrollo de que al cambiar la temperatura superficial de la Tierra en distintas latitudes con diferente intensidad, empiezan a producirse cambios que empiezan a afectar nuestro clima, ¿ya? Y entonces hemos empezado a observar procesos muy importantes de destrucción de masas de hielo, por ejemplo, a nivel antártico, a nivel cordillerano en nuestro país, que han determinado finalmente que se empiezan a producir zonas de sequía, cambios en los ecosistemas acuáticos respecto de la salinidad, y una serie de fenómenos que entonces están alterando la calidad de las aguas oceánicas, generando incremento de la temperatura y por lo tanto entonces aumento de la evaporación del mar, y empiezan entonces a producirse cambios en las intensidades de las lluvias, en la ubicación de las zonas de lluvia, y empiezan entonces a producirse estos cuadros que vienen a alterar esta climatología
histórica que teníamos distribuidos en nuestro planeta, y estos cambios entonces vienen asociados con desastres naturales, ya vienen asociados con una serie de impactos que la naturaleza empieza a cambiar en su, diríamos, en su periodo habitual que veníamos observando por tantos años. Y estos cambios obviamente vienen a afectar nuestra vida, vienen a afectar nuestra organización urbana y de alguna manera entonces empieza a impactar en la calidad de vida de las personas. Entonces, el calentamiento global, producto de estos gases que llamamos gases de invernadero, que son productos de las emisiones contaminantes, podríamos decir, de nuestra actividad industrial, doméstica, ¿ya? Son los que generan este incremento de la temperatura superficial de la Tierra, y este cambio térmico empieza a inducir cambios de escala climatológica, podríamos decir entonces, en lo que viene a ser la alteración de las zonas que han estado por siglos caracterizadas con cierto tipo de clima de acuerdo a la latitud de nuestro planeta. Bueno, sin duda que son hoy día situaciones bien dramáticas porque en este año precisamente las noticias nos han traído imágenes bastante, digamos que son muy ciertas, son elocuentes respecto de cómo hay zonas que se están quemando producto de intensos incendios forestales y otras zonas que se están inundando como nunca se había visto, sobre todo en algunas partes Así de es. Europa. Acá mismo, en la quinta región, la lluvia ha sido muy poca, ya no llueve como en los 80 y en los 70, y llevamos una escasez hídrica de más de una década, y una cosa que aparentemente se sigue agudizando cada vez más. O sea, los efectos del cambio climático efectivamente los estamos viendo en todas partes, también aquí cuando uno abre la puerta de su casa, los tiene prácticamente afuera de la casa. Así es. Justamente nosotros no podemos olvidar que estamos como país costero frente a uno de los océanos más grandes del planeta, ¿no es cierto?, el Océano Pacífico, que es un océano que tiene sus propias dinámicas, tiene una dinámica del movimiento de sus aguas que suben por todo nuestro litoral hasta Perú, Ecuador, de ahí se desvían hacia el lado occidental, ¿no es cierto? Y llega a Nueva Zelanda, pasa a Australia, pasa a zonas, baja esta corriente nuevamente hacia la Antártica y se genera este círculo, ¿no es cierto?, del movimiento de las aguas del Océano Pacífico, que en este proceso de afectación térmica, calentamiento, empieza a producir entonces zonas de mayor humedad que otras, y eso empieza a impactar hoy día en el movimiento, en el desplazamiento de estas masas de humedad, digamos, a distintas zonas que no eran las habituales, y entonces empieza a producir estos grandes cambios de enormes lluvias en lugares que no estaba habituado, o en zonas de gran sequía por ausencia justamente de esta humedad, y son temas que hoy día recién estamos empezando a caracterizar y a conocer, pero producto de este efecto de gases invernaderos que hemos ido nosotros generando por ya tantos años de producción industrial, doméstica, tránsito vehicular, etcétera. ¿Mm? Doctor Morales, y algo que le había preguntado al principio, pero que no lo hemos definido todavía. Calentamiento global y cambio climático, ¿es lo mismo o hablamos de cosas distintas? No, no es lo mismo. Una cosa es el calentamiento, que se refiere a los gases invernaderos, y por lo tanto hoy día estamos intentando controlar justamente las emisiones de gases contaminantes, particularmente el CO2, que es el más abundante producto de la quema de combustibles fósiles. Hablábamos del petróleo, del carbón, del gas natural, pero también de la quema de biomasa, vale decir la madera y todos los, podríamos decir, todos los materiales derivados del material orgánico, ya que podemos usar como combustible. Por lo tanto, el calentamiento global es uno de los problemas que nosotros estamos induciéndolo por las emisiones de gases. Ahora, este fenómeno de calentamiento global induce un cambio climático, induce una alteración del clima. Y nosotros estamos recién empezando a percibir estos cambios climáticos, porque los cambios climáticos en realidad ocurren en escalas de 100 años. Pero hoy día lo que estamos observando son
fenómenos que son mucho más acentuados de la variabilidad climática que teníamos hasta hace algunas décadas atrás. Efectivamente, si uno mira hacia 1800, 1900, había variabilidad climática, habían años más secos que otros, habían problemas, digamos, asociados a condiciones meteorológicas que variaban de un año a otro, pero se mantenían dentro de ciertos rangos. Hoy día lo que estamos observando es que esta variabilidad climática está ocurriendo de una manera mucho más intensa y más fuerte, que nos ha hecho entonces plantear de que efectivamente estamos experimentando un cambio climático. Estamos empezando a observar zonas de gran inundación, como tú planteabas, en donde fenómenos de lluvias se producen en gran intensidad en muy poco tiempo, cosa que antes ocurría en meses. Hoy día cae en días. Y por lo tanto, entonces, el impacto que genera en el territorio es enorme, ¿ya? Y esa variabilidad, entonces, extrema que estamos viviendo es lo que nosotros hoy día denominamos cambio climático, con consecuencias que pueden ser, pero muy graves, desde el punto de vista económico, del punto de vista de destrucción de territorio, ¿ya? Lo mismo que está ocurriendo hoy día en el aumento de temperatura en los polos, en donde el deshielo de masas gigantescas ya de territorios congelados están migrando hacia el mar, ya, y por lo tanto estos grandes icebergs, que estamos hablando de cientos de kilómetros cuadrados, ya se transforman en agua dulce para generar entonces un cambio gradual en la altura de lo que representa el nivel del borde costero, y por lo tanto va a empezar a impactar todas esas zonas bajas, todas las zonas costeras bajas que hoy día podemos decir que son las zonas vulnerables, no solamente en nuestro país, pero muchos países insulares que están, por ejemplo, en el Océano Pacífico, o los Países Bajos en Europa, que están en el borde del límite del ecosistema marino, ¿cierto? Entonces, un pequeño crecimiento de 1 metro, 2 metros en la altura del nivel del mar podría generar desastres gigantescos. En la región asiática, por ejemplo, en la India, los manglares, que son territorios en donde el mar entra a nivel de la superficie y es un territorio mixto de lagunas y islotes, que eleve 1 metro haría desaparecer miles y miles de hectáreas y esa población tendría que migrar. Y por lo tanto, están asociados a estos cambios climáticos problemas sociales que van a ser gigantescos para las generaciones posteriores a las nuestras si no somos capaces de tomar medidas hoy día. Entonces, el cambio climático nos va a generar conflictos grandes a nivel de clima y de territorio, producto de este calentamiento global que estamos induciéndolo por el exceso de quema de combustibles fósiles. ¿Mm? Bueno, de ahí entonces que probablemente vienen hoy día, en forma bastante incipiente, a sumarse distintas iniciativas que permitan, por ejemplo, ir reemplazando el combustible fósil por otras alternativas. Hoy día hablan de combustibles verdes, por ponerle un apellido, pero en general hacia allá apunta. Pero es una línea muy incipiente, pero ¿usted cree que eso va a tener resultados prácticos en el futuro si se comienza a hablar más en serio de ello? Bueno, sin duda, los esfuerzos que se han venido haciendo desde el año 97, cuando se adopta el protocolo de Kioto, eh, hay que pensar que las Naciones Unidas ya hace más de 30 años ha venido organizando con los distintos países que la integran un trabajo en la dirección de preocuparnos del cambio climático, porque este es un fenómeno que va a alterar a todo el planeta. No van a haber países que se salven. Y en ese contexto se formó ya hace 30 años lo que se llama el panel intergubernamental de cambio climático, vale decir, científicos de todo el mundo están contribuyendo con datos, con información, para ir generando informes que nos permitan ir previendo lo que va a ocurrir y por lo tanto tomar medidas que ayuden a minimizar este impacto. Y en ese contexto, entonces, uno de los temas que surge en los distintos países es cómo bajar las emisiones de gases. Y por lo tanto, bajar las emisiones de gases significa cambiar los combustibles esencialmente.
combustibles que hoy día son fundamentalmente la quema de petróleo, gas natural o carbón, por lo que llamamos energías limpias. Entonces, Chile tiene un gran desafío en ese tema, porque si bien nosotros somos un país que a escala mundial nuestras emisiones de gases contaminantes es muy baja, ¿ya? Pero tenemos la posibilidad de generar mucha energía limpia a través de la naturaleza que tenemos, fundamentalmente en la zona centro-norte del país, lo que es la energía solar, debiera permitirnos usar esa energía, generar tecnología para sacarle partido a esa energía que vendría a reemplazar el uso de combustibles fósiles, o preocuparnos de un tema que para Chile va a ser gravitante en los próximos años, y tú lo mencionabas hace poco rato, el tema hídrico. Chile, a nivel de la zona central, aparte del enorme desierto que tenemos, ¿no es cierto?, de más de 1.000 kilómetros de largo, con una carencia absoluta de agua, y donde hoy día la escasez del agua cada vez se hace más prominente, atendiendo que justamente la cordillera, que es nuestro principal abastecedor de agua a través del proceso de la nieve, ¿no es cierto?, y la acumulación y el proceso de hielo en primavera-verano que nos nutre de agua en nuestros valles, es un tema que hoy día nos tiene muy preocupados porque cada vez es menos la nieve que se acumula, producto del calentamiento global. Entonces, yo diría que uno de los temas profundamente importantes para Chile con el cambio climático es el tema del agua. ¿Dónde vamos a sacar agua para consumo humano? Y yo lo planteo para San Antonio. ¿De dónde saca agua San Antonio para su consumo natural, humano y lo que sea en términos de uso industrial o de uso para cultivos? ¿Ya? Es el río Maipo. Así Pero el es. río Maipo cada vez trae menos agua, producto del mayor consumo y el aumento de la población en la región metropolitana. Entonces, San Antonio tiene que proyectarse a futuro cómo va a resolver el tema de una calidad de agua que no tenga que estar importando agua para consumo humano y que no se traduzca en una zona que después solamente va a tener que tener agua embotellada para poder vivir tranquilos. Entonces yo les diría, ese es un tema de ciudad en que debiéramos abordarlo con una perspectiva de largo plazo, ¿ya? Entonces, las tecnologías limpias, el uso de la energía solar, debe ser elementos que nos lleven a buscar fórmulas para tener un agua desde el océano. Tenemos un enorme océano al frente de San Antonio, ¿ya? Tenemos que desalinizar esa agua para poder hacerla de consumo humano, y tenemos que usar la energía solar para que sea de bajo costo. Y esos son desafíos que yo diría que son desafíos de ciudad pensando en los próximos 50 años, ¿ya? Tenemos que pensar que el agua del río Maipo no va a ser capaz de abastecer las zonas desde Melipilla hacia la costa en la medida en que se siga poblando la región metropolitana y siga habiendo escasez de agua cordillerana. Entonces, ese es un tema de futuro que nosotros debiéramos invitar a pensar a nuestras autoridades, a conformar un panel de expertos, a pensar tecnológicamente cómo podemos empezar a buscar alternativas que nos lleven a preocuparnos de este elemento vital para la vida. ¿Mm? Sí, es un desafío bastante importante el que usted plantea, doctor Morales, pero efectivamente, como usted señala, hay las autoridades, los estamentos públicos, los que obviamente tienen que tomar una iniciativa en serio de poder enfrentar esto como se debe. Ahora muy bien explicaba usted que Chile es poco lo que emite hacia la atmósfera y es poco lo que contamina, pero los efectos los vamos a recibir igual que cualquier país. Y por eso nosotros debiésemos pensar entonces en cómo enfrentar aquello. Bueno, ese es el punto de vista de lo que puede hacer el Estado. Como este programa también busca llevar la ciencia a la casa, por eso se llama La Ciencia en Casa, ¿qué hacemos nosotros desde el otro lado de la vereda, como simples ciudadanos? ¿Tenemos algo que hacer? ¿Tenemos cómo participar en poder frenar los efectos del cambio climático o del calentamiento Sin duda, global? sin duda. Y mira, yo creo que yo he venido en los últimos años, ya casi 20 años, trabajando en hacer conciencia en el tema de la educación ambiental. Hoy día la ciudadanía
que podríamos llamar actual y de futuro, tiene que entender que el medio ambiente forma parte de su espacio vital. Y por lo tanto, entonces tiene que empezar a aprender determinadas, yo diría, determinados conocimientos cotidianos que nos permitan entonces entender que formamos parte de un hábitat, que formamos parte de una integración ecosistémica urbana, pero que a la vez nos dota de ciertas características costeras únicas, que nos dota de todo un sistema fluvial también único en la zona, y lo he dicho en muchas oportunidades para San Antonio. San Antonio reúne las características de lo que quisiera cualquier ciudad del mundo tener como parte de su hábitat. Tener un río, tener un mar, ¿ya? Y por lo tanto estar en el entorno de un hábitat natural privilegiado, no solamente desde el punto de vista de la vista, sino que también de la recreación potencial que podría desarrollar a futuro. Y eso nos obliga entonces a que tenemos que saber cómo mejorar nuestra cultura ciudadana desde el punto de vista de la educación ambiental para poder convivir con un sistema limpio en donde hoy día tenemos graves problemas no solamente en San Antonio, sino que en la mayoría de las ciudades de Chile. ¿Ya? ¿Qué hacemos con nuestras basuras, con nuestros residuos domésticos? ¿Cómo los estamos tratando? Estamos destruyendo territorios para llenarlos como si fuera un espacio que el día de mañana no lo vamos a usar. Y por el contrario, hemos visto cómo la ciudad se expande, cómo la ciudad crece, cómo la cantidad de habitantes que llegan a San Antonio cada vez es mayor. Y por lo tanto, entonces, tenemos que saber enfrentar armónicamente el poder convivir con estos problemas que están asociados al tránsito vehicular, que están asociados a el uso del territorio de una manera armónica y sustentable, el tema de cómo trabajar nuestros residuos domésticos de modo que se transformen en un beneficio y no en un impacto negativo. Y por lo tanto hay una serie de elementos que nosotros deberíamos empezar a formar parte de los estudios propios, digamos, a nivel escolar, ¿ya? En que podamos ir entregándole estos elementos culturales a los niños y que se transformen en hábitos. Así como ya hace muchas décadas se instaló el hábito de que los niños tenían que lavarse los dientes con un cepillo, ¿ya? Ese hábito que ya después no se discute, sino que es algo que está incorporado en nuestra vivencia cotidiana. Bueno, ese tipo de hábito tenemos que nosotros desarrollar desde el punto de vista entonces cómo relacionarnos con nuestro entorno, cómo relacionarnos en un ambiente que sea visualmente limpio, en un ambiente que sea auditivamente limpio, en un ambiente en que el aseo forme parte de esta cultura que nos permite vivir con mejor calidad de vida, en donde determinados conocimientos ciudadanos formen parte para poder entonces armonizar nuestra relación entre las distintas entidades, en donde entendamos de que las industrias tienen responsabilidades con los ciudadanos y los ciudadanos a su vez tienen responsabilidades con la generación de trabajo. Y todo eso tiene que conformar parte de este gran ecosistema organizacional urbano, en donde hoy día hemos ido construyendo toda una gobernanza en el tema ambiental, pero que tenemos que entenderla, que tenemos que sentirla como propia, en que cuando hablamos de que hay espacios de evaluación ambiental, donde hay espacios de vigilancia ambiental, donde hay espacios de poder entonces llevar juicios y usar tribunales ambientales que forman parte entonces de la vida que tenemos que armonizar. Bueno, esos son los elementos que yo diría el día de mañana nos van a dar mejores derechos, pero también asumir apropiados deberes para tener una mejor calidad de vida y sustentable en nuestro territorio. Bueno, sin duda que de ahí va a depender, obviamente, lo que usted señala, el conocimiento aprendido desde pequeño como parte de nuestra cultura internalizada propiamente tal y que permite efectivamente después tomar buenas decisiones informadas y, por supuesto, siempre haciendo aportes que de verdad ayuden a todo este tema y combatir efectivamente efectos del cambio climático y del calentamiento global, que son las amenazas inmediatas que tenemos.
Doctor Morales, estamos en el tiempo de nuestro programa, pero sin embargo quiero dejar los minutos finales para que usted nos pueda expresar algo que no le hayamos consultado o alguna idea que usted quiera desarrollar. Mira, yo primero que nada agradecer la posibilidad de que como Universidad de Chile podamos llegar al público de San Antonio a través de mostrar las distintas áreas de trabajo que nuestros científicos están realizando en nuestros laboratorios y también en los laboratorios naturales, porque muchos de nuestros investigadores también hacen trabajos de investigación en lo que es el borde costero, en lo que son las quebradas naturales que tenemos en la quinta región, y por lo tanto esa información nos lleva a conocer más de nuestro territorio, el conocer más acerca de toda esta área que yo diría que es un santuario de la naturaleza en lo que rodea todo el borde costero del río Maipo, en donde nosotros debemos poder sacarle más partido, conociendo su potencialidad y su desarrollo futuro para nuestra comunidad. Entonces, el que nuestros científicos se acerquen a la comunidad de San Antonio a través del espacio que tú has generado gentilmente a través de este canal, para nosotros es una gran oportunidad de sentirnos formando parte de nuestra sociedad y que nuestros estudios contribuyan en el corto plazo, no en el largo plazo, sino que en el corto plazo contribuyan para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestra población. Bien, doctor Morales, yo le agradezco mucho su participación hoy día, precisamente iniciando este ciclo de la ciencia en casa y que va a tener más adelante la participación de científicos ahí de la Facultad de Ciencias, de la cual usted es el decano, y que nos va a permitir acercarnos mucho más al mundo de la investigación y la ciencia. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en el inicio de este ciclo. Muchas gracias a ti, Luis, y un agrado nuevamente poder encontrarme contigo. Igualmente. Bien, de esta manera hemos conversado con el doctor Raúl Morales Segura, quien es el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesor titular, hoy día con el tema calentamiento global y cambio climático. Como siempre, les agradecemos la sintonía, nos encontramos ya la próxima semana con un espacio similar y siempre con la ciencia en casa. Muchas gracias. Canal 2 Televisión e Imago Mundi presentaron La Ciencia en Casa. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.